Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a Economía Cabreada. La semana pasada acabamos este programa rezándole al dios Pedro Sánchez que por fin le pusiera de una vez por todas ese impuesto a las eléctricas que veníamos pidiendo desde hace tiempo. Pero nuestras plegarias fueron escuchadas a medias. Al final va a haber un impuesto al eléctrico, un impuesto a las compañías eléctricas, pero todavía no sabemos ni cómo va a ser ni cuándo va a ser. No sabemos si se le va a poner al impuesto de sociedades o si va a ser un impuesto específico para este tipo de empresas energéticas. Lo que sí que han dicho es que será para 2023, ¿no? Me parece bastante gracioso que al final Pedro Sánchez va a poner el impuesto cuando se lo va a llevar PP y Vox. En otro de esas medidas que vinieron dentro de este paquete del Consejo de Ministros del pasado sábado está el cheque de los 200 euros. Desde Unidas Podemos pedían un cheque de 300 y además en un rango mucho mayor a la gente que cobraba creo que hasta 50.000 o 70.000 euros, o sea, gran parte de la población. Al final lo que nos deja este Consejo de Ministros es un cheque de 200 euros que solo lo va a cobrar las familias, los hogares, las unidades familiares que cobren menos de 14.000 euros al año, o sea, el salario mínimo interprofesional. Es decir, que si por ejemplo tú cobras 5 euros más entre toda la gente que vivís en tu casa, aunque seas el compañero de piso que te cae como el puto culo, pues no recibiréis la ayuda de 200 euros. No sois una familia vulnerable a ojos de Pedro Sánchez y la ministra de Hacienda encargada de este tipo de prestaciones. Además, pues si no llegara con eso, ese cheque tampoco lo recibirás si recibes otro tipo de ayudas, como por ejemplo el ingreso mínimo vital. Es decir, igual que pasó con el ingreso mínimo vital, yo dudo bastante que el cheque vaya a llegar a ese 2,7 millones de personas o de hogares que dice el gobierno. Ojalá me equivoque. La otra medida estrella, el bono al transporte público, el 50% de abono de descuento en los transportes que sean de propiedad estatal, como son Renfe, y las compañías de autobuses que tienen las líneas por concurso, o sea, la gran mayoría, digamos, de las grandes líneas de autobuses que van entre ciudades, ¿no? También habrá un descuento de 30% en los transportes públicos autonómicos y locales, y el gobierno le deja la potestad a esos ayuntamientos, a esas comunidades autónomas, de suplir ese otro 20% para que también sea el 50%. Pero, otra vez, fíjate que cuando son medidas para ayudar a la gente siempre hay un montón de peros. Pero, otra vez, esta medida no llegará hasta septiembre. La excusa que pone el gobierno para no ponerlo el septiembre es que se van a aprovechar los extranjeros que vienen a España durante el verano. Chico, déjalo, que se aprovechen. Porque al final lo que está haciendo es retrasar una medida que era totalmente necesaria para contener la inflación, no solo porque nos fuéramos a gastar bastante menos en el transporte público, sino porque además en muchas ocasiones podríamos optar por ese AVE o ese tren a media larga distancia a mitad de precio en vez de coger nuestros coches, lo cual también sería que consumiríamos menos gasolina, menor oferta, o sea, menor demanda, perdón, bajarían los precios también de la gasolina, que nos beneficiaría a todo el mundo y que reduciría la inflación. Pero no,
Dicen que como si hay algunos extranjeros aquí que igual se cogen un tren, pues nada, jodemos a todo el resto de la población y esta medida no será efectiva hasta septiembre. ¿Qué digo yo? Incluso hasta lo podríamos haber usado como una especie de de oferta comercial, ¿no? Decir a los guiris, mira, vuelas a Madrid-Barajas, el Reino de la Libertad, pero te puedes pillar un AVE directamente a las playas por la mitad de precio, ¿no? Yo lo veo una cosa redonda. Solo sería, por ejemplo, pues que el AVE tuviera también sangría y, ¿por qué no?, un balcón desde el que lanzarse a las vías. La otra noticia de la semana, lógicamente teníamos que hablarlo, es la inflación. Ayer salieron los datos de la inflación y viendo lo que iban subiendo las gasolineras y que ese tope al gas no ha funcionado como pensaban desde el gobierno, al final la inflación se ha quedado en un 10,2%, superamos el doble dígito. Pero además, mucho más preocupante, o no mucho más preocupante, pero también muy preocupante, es la inflación subyacente, que es aquella que elimina del cálculo la energía y los alimentos por ser de los más volátiles, ¿no? Entonces, esa inflación subyacente está en el 5,5. Esto lo que muestra es que los empresarios, que no están tocando ni un ápice de sus márgenes de beneficios, están trasladando toda la subida de la energía, de las gasolinas, etcétera, a los productos finales, ¿no? Entonces, al final, pringamos nosotros, ellos siguen ganando lo mismo y todo perfecto en Españistán. Todo esto, además, en una semana en la que nos hemos enterado que Competencia estaba echándole un vistazo a ver qué hacían las gasolineras y las petroleras y han descubierto que han aumentado su margen de beneficio, no el beneficio, sino el margen de beneficio, en un 23,7% en medio de esta crisis. Y, además, por si fuera poco, esta mañana Iberdrola ha anunciado que pretende superar todos sus récords de beneficios y que posiblemente este año no es que supere sus récords de beneficios, sino que va a ser el récord de beneficio operativo de todo el IBEX 35. Y nosotros seguimos sin quemar cosas. Amigos, amigas, esto es Economía Cabreada. Yo soy Yago Álvarez, el responsable de la sección de Economía del Salto. Esto ha sido mi resumencito principio, pero no te vayas, que he traído un montón de cositas más. Buenas, ¿qué tal? Ya estamos, ahora sí que sí. Lo que me gusta a mí, mi cortinilla, ¿eh? Mira que me encanta. Le voy a decir aquí que me la hagan más larga para ponérmela en casa en bucle. Todo buenas noticias, nos decía aquí Agénciate. Sí, lo siento, tío, lo siento. La verdad es que he empezado a hacer un programa de economía en un momento... no, he empezado a hacer un programa de economía en el que le quiero meter toques de humor en un momento que la cosa no está para reírse mucho, ¿no? Pero oye, aquí estamos por lo menos para reírnos un poquillo. Gente, lo de siempre, haceros un poco de promo. Ya sabéis que esto es el Salto Diario, que nos financiamos gracias a las suscripciones. El más del 70% de nuestras suscripciones, o sea, más del 70% de nuestros ingresos, es gracias a vosotros y a vosotras, a las suscripciones de la gente que apoya con su pequeña aportación. Podéis aportar simplemente haciendo socios online, ¿no? La sección online que tiene los mismos descuentos que la otra. Podéis suscribiros para que os enviemos la revista, luego podéis suscribiros para aportar un poquito a la parte de radio, para aportar un poquito al Salto TV, para aportar un poquito a que el periódico llegue a muchísimos sitios en bicicleta, porque tenemos acuerdos con cooperativas de bicicleteros en muchas de las ciudades que reparten el Salto allá donde podemos, ¿no? Además tenemos las ventajas que tendríais por ser suscriptor, por ejemplo, los libros. Hoy os he puesto todo el plantel, ¿eh? Tenemos los 3 libros que tenemos: el libro de los placeres de Raúl Van Eycken, Abre los ojos de Pepa Blanes y Futbolistas de izquierdas del gran Quique Peinado, que además este libro me hace mucha ilusión tenerlo porque es de la editorial Fuera de Ruta, que es una editorial, aquí estoy haciendo publi a saco, pero es que me da igual. Fuera de Ruta es una editorial de mi pueblo, de Benetúser, de Jorge y Laila, que son dos tíos, una pareja majerrísima, a la que les quiero mandar un beso, que tienen una papelería en Benetúser, en mi pueblo, que se llama Somnis de Papel, Sueños de Papel, que es precioso el nombre, y que es genial que gente joven como ellos se estén currando en pueblos como el mío, el que haya no solo una librería, no solo una editorial de libros, sino que además se curran presentaciones de libros, charlas, etcétera, ¿no? Entonces les mando un grandísimo besazo. Y luego, como al final tengo que meter algo de economía, de los que tenemos en tienda, para ver si entráis y no los compráis, pues hoy os he traído Guerras y Capital, de Eric Aliez y Mauricio Lazzarato.
Yo este libro no lo he leído, pero me he leído otro de Mauricio Lazarato, que se llama El hombre endeudado, que es una pasada de libro. Entonces, Guerra y Capital, publicado por nuestros amigos de Traficantes de Sueños, editado y publicado por Traficantes de Sueños, pues también lo tenemos en nuestra tienda y también tiene muy buena pinta. Y efectivamente, como dice por aquí Agenciate, me dicen, y están sorteando 5 Satisfyers. Aprovechando, lo había traído aquí, pero se me han adelantado. A ver. Como bien nos dicen por aquí, tenemos una nueva publicidad, una nueva promoción. Al enamorarse del salto que ya os mostramos hace un par de semanas, como ya os recuerdo, os suscribís y tenéis 2 meses, digamos, gratis para probar, para que probéis con nosotros, para que tengamos una affair, ¿sabes? Para que nos conozcamos bien. Enamorarse del salto da mucho gusto, porque ahora, además de las 2 revistas mensuales y de tener 2 meses absolutamente gratis, vais a entrar en el sorteo de 10 Satisfyers. Mira, que tengo aquí también 10 Satisfyers, ¿sabes? Nada más y nada menos, que ahora habrá algún tío que dirá, sí, claro, ¿y para mí qué, Pues tío, te suscribes y si te toca se lo regalas a una colega o se lo regalas a tu novia, ¿sabes? Lo puedes regalar a tu novia el Satisfyer. Puedes pensar que el Satisfyer no es quien te hace la competencia, sino una ayuda, chaval. Háztelo mirar esto. 10 Satisfyers que os podéis llevar, lo dicho, suscribiros y luego recordar también que desde hace bien poquito también os podéis suscribir al canal del Twitch. Aparecerá por aquí un botoncito ahí que pondrá suscribir. Recordar que si sois Amazon Prime, pues esos papetes así que se podía quedar el señor Jeff Bezos, que ya tiene pasta de sobra, pues si tenéis Amazon Prime tenéis una suscripción gratuita todos los meses, entonces no la podéis dar, ¿no? Soltado la chapa promocional que siempre me encanta soltaros, vamos allá, ¿no? Vamos allá. Hoy por fin, que llevo 2 semanas diciendo que lo iba a hacer y no lo había hecho, hoy por fin os he traído un invitado. He traído al amigo Javier Gil, que luego os presentaré, que muchos y muchas también conoceréis, para hablar de un temazo de supermoda todos los veranos. No me voy a adelantar. ¿Por qué no me quiero adelantar? Porque primero tengo que mostraros alguna cosita más. Hoy lo que os he traído... La sección que hablamos la semana pasada de las asustaviejas, alguna gente dijo que le podíamos llamar libre mentira, que también me gustó bastante, libre mentira, pero he estado pensando que libre mentira sería mejor una sección para una sección de bulos, ¿no? Pero esto, como no es de bulos, sino de noticias que quieren asustarnos, infundadas o invento tal, que pueden ser bulos también, en la mayoría de ocasiones la verdad es que van a ser bulos, pero como no lo son, como no siempre lo son, sigo pensando que tenemos que inventarnos un nombre para esta sección. O sea, os lo voy a volver a pedir, igual que hice la semana pasada. Quiero un nombre para una sección de titulares de economía que quieren meternos miedo, que al final no son tal. O sea que a ver si me decís por ahí algunas ideas, ¿no? Entonces yo para las asustaviejas, de momento le vamos a llamar asustaviejas, pero recordad que a mí este nombre no me acaba de molar mucho, pobres viejas. Para el programa de las asustaviejas os voy a recuperar, esto es un poco, os lo dije, esto va a ser un poco os lo dije, pero oye, pues me lo merezco decir te lo dije de vez en cuando. Si sois de esa gente que me sigue, que me ha estado viendo en estos últimos programas, de esos fieles a Economía Cabreada, os acordaréis que hace un par de semanas estuvimos hablando de que el Banco Central Europeo fue a quitar las ayudas, ¿no? Fue a subir las ayudas, los estímulos económicos, las compras de bonos, fue a retirarlos. En cuanto hizo a la de retirarlos, ay, Jaco guapo, gracias por enseñar, voy a poner esto así todo el rato solo solo porque me habéis llamado guapo, precisamente. Hace un par de semanas estuve comentando que el Banco Central Europeo iba a quitar los estímulos, iba a subir los tipos de interés, los mercados se pusieron así, las primas de riesgo empezaron ahí, bla, 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 y entonces Christine Lagarde tuvo que salir corriendo a decir, oye, ojo, que no se os vaya mucho la olla, no os preocupéis,
vamos a volver a comprar deuda pública, vamos a volver a comprar bonos, vamos a hacerlo más enfocado a los países que la prima de riesgo se está disparando, ¿no? Y entonces muchos de los medios convencionales a los que estamos acostumbrados a ver, muchos empezaron a tirar, a decir totalmente lo dije en aquel día, totalmente inventado, empezaron a decir que esas ayudas, que esas nuevas ayudas, iban a venir condicionadas. ¿Acordáis? Lo estuvimos hablando, mostré un montón de estas de... No sé por qué no aparece mi nombre cuando debería aparecer. O sea, hubo un montón de noticias que decían que efectivamente nos iban a rescatar, utilizaban la palabra rescatar, que iban a tener condicionantes, ¿no? Que estábamos al borde del colapso, etcétera, ¿no? Entonces, os voy a mostrar una que ya enseñé en aquel momento, ¿no? Que era esta que decía: el BCE descarta seguir ayudando sin condiciones a Sánchez para rebajar la prima de riesgo, ¿no? Esto fue como la tónica de los grandes medios, el decir que, uno, poner esto como si fuera algo solo de España, ¿no? Hablar del BCE a España, en este caso el BCE a Sánchez, cuando lo que realmente se dijo, lo que realmente dijo el Banco Central Europeo es que iba a ayudar a todos los países donde la prima de riesgo se había elevado un poco, ¿no? Que incluía, solo por mirar un poquito, incluía a Grecia, Portugal, Italia, España, pero como comenté aquí también, Francia y Bélgica tampoco están tan allá, ¿no? Y las primas de riesgo de esos países también se resintieron un poco, ¿no? Y fue esto de decir que había condiciones, ¿no? Condicionantes y rescate fueron las dos palabras que más se repitieron, ¿no? Luego ya hubo algunos asustaviejas alarmistas totales, ¿no? Como este del libre mercado, del libre mentira, que dice: ¿está España en una suspensión de pagos inminente? ¿No? Mogollón de estos. ¿Qué ha pasado esta semana? Que al final el Banco Central Europeo ha dicho qué es lo que va a hacer. Y lo que va a hacer es, efectivamente, como podéis ver, el BCE iniciará el viernes la compra de deudas para estrechar las primas. O sea, salió Christine Lagarde diciendo simplemente cosas como vamos a comprar deuda, no hay nada a quien le vayamos a... O sea, no vamos a pedir nada a cambio, simplemente vamos a comprar deuda y hacer que las primas de riesgo bajen, ¿no? En ese mismo momento, pues nuestras primas de riesgo bajaron, Espera, que no le he mandado, perdonadme que no le he mandado el link al pobre invitado y me lo está reclamando, lógicamente. Y entonces, el Banco Central Europeo, como digo, lo único que ha hecho es deudas que está recibiendo, que está cobrando de todo lo que ha estado comprando en estos últimos 10 años, te diría, todo lo que lleva comprando en los últimos 10 años, ahora simplemente coge ese dinero y en vez de volver a comprar deuda a todos los países por igual, va a comprar específicamente a uno. Pero no ha dicho nada de condicionantes, no ha pedido absolutamente nada a cambio, no ha pedido reformas en las pensiones, nada, nada. Durante una semana, los grandes medios generalistas y los grandes medios de comunicación de economía se centraron en meternos miedo, en meternos la palabra rescate, en decir reformas, en hablar de... Acordaros aquel que mostré del libre mercado también, creo que era, que decía: ahora ya tenemos el rescate, solo falta saber cuándo llegan los recortes, ¿no? O sea, nada de recortes, absolutamente nada. El Banco Central Europeo no tiene potestad para pedir que haya ningún tipo de recortes. Entonces era completamente absurdo que viéramos este tipo de comentarios, ¿no? De tipo de titulares para meternos un poquito de miedo. Y ahora, como he dicho, vamos a ir con uno de los temas del verano. Y no me refiero a la canción del verano de Georgie Dan, ni me refiero a ningún tipo de posado en bikini de ninguna actriz ni nada por el estilo. Me refiero a un tema que viene una y otra vez, que se repite cada vez que vemos cada vez que llega el verano, porque el verano es un buen momento para asustar viejas, es un buen momento para asustar a gente que se va de vacaciones y es un buen momento, sobre todo, para vender alarmas. Y entonces, como cada verano, viene este grandísimo tema: la ocupación.
ocupación. Hoy vamos a tratar de la ocupación, vamos a hablar de cómo los medios nos intentan meter miedo y vamos a intentar hablar, o por lo menos mostrar, qué hay detrás de ese miedo que nos intentan meter, ¿no? Danalí89 me dice economía del terror. Economía del terror. Es que tendría que ir algo más como titulares del terror o algo así, más que economía del terror. Pero bueno, va guay, va guay. Me pregunta M. Calero, ¿qué crees que lleva a Lagarde a adoptar una política estilo Trinchet en lugar de mantener el QE de Draghi? Muy buena pregunta, M. Calero. Pues mira, hay varias cosas. Por un lado, los halcones europeos. O sea, hay países centroeuropeos, como puede ser Holanda, Austria, etcétera, que quieren que se suba los tipos de interés. Suelen ser países que tienen más ahorro, ¿no? Que tienen más dinero que gasto, que no tienen unos niveles endeudados tan altos como los nuestros, ¿no? Y entonces lo que hacen es intentar proteger a los ahorradores, haciendo que no suba la inflación, porque cuando sube la inflación y tú tienes dinero parado, ese dinero pierde valor, ¿no? Claro, luego hay otras cosas malas de los tipos de interés que si lo queramos. Entonces, por un lado los halcones, ¿no? Por otro lado, la política de Estados Unidos, y para mí es la más importante. La Reserva Federal está subiendo tipos de interés. Claro, la Reserva Federal ha invertido en salir de la crisis del COVID el triple de dinero en comparación PIB y población, ha invertido el triple que lo que ha invertido la Unión Europea, ¿no? Tiene un mercado que es un poco más sólido, más igual, porque al final no deja de ser el mismo país, aunque hayan diferentes regulaciones en estados, pero no está lo de la Europa a las dos marchas, etcétera. Entonces, para ellos puede ser hasta un poco más normal subir más los tipos de interés y retirar los estímulos, porque están en otra fase de la economía. Aún así, ojo porque están subiendo los tipos de interés de una manera muy bestia. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Además de que los tipos de interés siempre han ido a la par, más o menos, en la Reserva Federal y en el Banco Central Europeo, pues ¿qué es lo que pasa aquí? Que están demasiado diferenciados. En Europa el tipo de interés lo ha subido ahora al 0,25 y creo que en Estados Unidos, si no me equivoco, ya está en el 1 o el 1,95, ¿no? Pero además, y aquí viene otra cosa que es muy importante, es que entonces cuando los tipos de interés del dólar suben frente a los del euro, el dinero se va hacia el dólar y entonces el dólar se aprecia, sube de valor y entonces el euro baja de valor. Y este es uno de los motivos, por ejemplo, que la gasolina no esté bajando tanto. El otro motivo es que son unos putos egoístas avariciosos y no dejan de ganar dinero. Pero el cambio del dólar-euro también ejerce una gran diferencia, porque como nosotros compramos los barriles de Brent en dólares, si el euro vale menos, el barril de Brent nos va a costar más que se compra en drogas, iba a decir, vale, bien, que se compra en dólares. Y el tercer motivo, al final, es que la inflación está un poco desbocada. Y aquí está la movida, aquí está el grandísimo problema, que es que antes podían pensar en subir la inflación, o sea, subir los tipos de interés para enfriar un poco la economía. Ahora, lo que se está hablando es enfriarlo es un eufemismo, se está hablando de subir los tipos de interés hasta el punto en el que posiblemente creen una recesión, o sea, hagan que baja la demanda, es decir, nos jodan tanto los bolsillos, por ejemplo, los hipotecarios que tienen un Euribor, ¿no? Ahora el Euribor está más de 1. Quien tenga una cuota de hipoteca en una hipoteca variable referenciado al Euribor, pues ahora os van a subir la cuota. Entonces a esa gente vais a empezar a consumir menos. Y así es como se enfría la economía. Lo malo es que enfriar la economía en un momento tan débil para la economía tras salir de la pandemia es bastante probable que si se pasan nos lleve a una crisis, a una recesión el año que viene. Ojalá me equivoque. Mira, por aquí tenemos, de hecho tenemos aquí al compañero Iván Ayala, que es uno de los compas que hace Fake Economics, que si realmente queréis ver una explicación de economía de verdad, ¿sabes? De un profesor de economía, de dos economistas buenos que explican las cosas no diciendo gilipolleces como yo, aquí abajo también tendréis el último programa de ayer en el canal de Fake Economics, donde hicieron un especial de Francia, pero la primera parte estuvieron hablando bastante bien del tema de la inflación. El comentario este que dice que tenemos menos viewers que nosotros, voy a ignorarlo, Alberto Puncela, que sé dónde vives. Voy a ignorarlo. Bueno, vamos a ir con una de las noticias de la economía, de esto de la ocupación.
como os digo, para ir calentando un poco antes de darle paso a nuestro invitado de hoy. Esta noticia yo la tenía casi preparada para el primer programa, hace 2 o 3 semanas, ¿no? Porque se me cruzó y dije, uff, madre mía, pero como quería hablarlo con Javier, que lo tenemos hoy, pues el chaval me dijo, ay, tío, que no puedo este jueves, pero lo hacemos dentro de un par. Y dije, venga. Y entonces, esta noticia es como de hace 3 semanas, y lo quiero mostrar porque vais a flipar ya solo con el titular. Es de nuestros amigos de el... Ay, y espérate, voy a hacer una cosa. Acordaros este consejo que os he dicho alguna vez, que es, cuando os metáis en medios de economía, quitar el adblocker, porque así podemos ver, como bien sabéis, quién financia este tipo de noticias, que es algo que a mí me parece siempre muy interesante. A ver, lo he quitado, no sé si se está quitando. Bueno, sí, mira, ¿quién es esto? Bueno, vamos a ver el billete, vamos a ver la noticia. Es que he leído billete, ¿qué es esto? Oigo, es el tren, ¿no? El tren de low cost. Bueno, la noticia, a lo que vivamos. Noticia de El Economista. Dice, anatomía de la ocupación de vivienda en España, un 40% más, sin ley y 1 millón de afectados. Ojo, cuidado, que El Economista dice que hay 1 millón de afectados por la ocupación. Ojo, ¿eh? Entonces, claro, yo leo este titular y digo, estamos locos, o sea, algo aquí no me cuadra, ¿no? Y entonces, claro, me pongo a leer, ¿no? Y veo la señora... Mira, voy a intentar no sacar caras de periodistas cuando pueda. Anatomía de la ocupación nacional, es decir, de la usurpación de vivienda de manera ilegal. Luego iremos a esto. Vamos a mirar un par de cositas y luego iremos a esto. El fenómeno que arrancó en Europa en la década de los 80 del pasado siglo, o sea, intentando hablar de que todo tipo de ocupación o todo tipo de usurpación o toda persona que está dentro de una vivienda es por el fenómeno ocupa, o sea, por el fenómeno social de la ocupación que hubo en principio de los 80 hasta nuestros días, te hacen esta especie de relación estúpida, ¿no? Ha experimentado en España, según datos de la Administración del Estado, un repunte de hasta 40% desde el 2018 a esta parte. Se trata de un elemento de vivienda que es especialmente elevado en Cataluña y en zonas costeras como Baleares, Murcia, Valencia o Andalucía. Solo en un año, entre 2020 y 2021, los hechos reconocidos por delitos y faltas han pasado de 14.621 a 17.274, que digo yo, me pones 1 millón en el titular, pero luego me hablas de 17.000 al año como mucho, algo no me cuadra, señor economista, .es, ¿vale? ¿Cuándo media contrato del alquiler? ¿Vale? Esto me lo voy a saltar porque me lo quiero dejar para luego, y luego dice... Sin cambio, este párrafo me lo voy a saltar, sin cambios legislativos de 2018, momento en el que se acomete una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, el consenso mayoritario es que España no dispone, como otros países de su entorno, de un marco legal suficiente para proteger al propietario, el gran damnificado de un sistema garantista. Cuando dicen sistema garantista se refieren a los derechos humanos, ¿no? O sea, cuando un sistema defiende los derechos humanos, pues los pobres propietarios no están tan protegidos como debería, ¿no? ¿Vale? Los rostros, esto, mira, la prominente expansión de la inquiocupación, aquí vamos a la palabrita, inquiocupación en España, viene en buena medida de la mano del desarrollo del Real Decreto 37.220, por el cual desde la pandemia se impiden los desahucios de personas vulnerables sin solución habitacional. Y ahora para esto voy a meteros la intro, porque meter la intro entre sección, entre cosa y cosa, yo creo que queda bonito. Y luego damos paso a nuestro invitado de hoy. ¡Vamos! Señor Javier Gil. Javier, ¿me escuchas? ¿Qué tal, Yago? ¿Cómo estás? Te escucho perfectamente bien. Pues ya tenemos aquí al compañero Javier Gil, al que seguramente conoceréis por sus hilos en Twitter.
Javi, te veo un poco desconectado, te veo un poco desenganchado de esa droga últimamente. Últimamente ¿No, sí, llevo unos meses ahí que no le ya doy no te veo mucho con al tantos hilos fútbol. como antes, Sí, ¿no? sí. Bueno, Javier, aparte de ser un gran amigo también mío y del Salto, lo voy a leer porque me has mandado tal párrafo. Yo pensaba decir un par de cosas que me salen a mí, pero Joder, pero es que es me has investigador pedido, me has postdoctoral pedido del te he mandado el académico que damos en la universidad. Digo, yo con una frase ya estaba más que presentado. Mira, pues voy a decir solo al principio. Investigador postdoctoral del Institute for Housing and Urban Research de la Universidad de Uppsala. Pero además es doctor en sociología por la UNED, si no recuerdo mal, era por la UNED, investigador por la UNED y además un grandísimo experto en temas como Airbnb, gentrificación, financiarización de la economía, financiarización de la vivienda, del mundo financiero de la vivienda, etcétera. Y además también un gran experto por su activismo en el sindicato de inquilinas, pues de temas de inquilinaje y este tipo de cosas. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, aquí, con ganas de poder hacer el programa contigo, que como has dicho lo hemos tenido que retrasar ahí unas cuantas semanas. Lo he hecho por ti, ¿eh? Ya, gracias, gracias. Javier, Javi, tío, así, de buenas a primeras, porque yo Sí, esto es lo que estaba contando ahora mismo, creo que me estabas escuchando. Yo estoy aquí sí. hace 3 semanas, ¿no? Estoy leyéndome este artículo y de repente leo esa palabra, inquiocupación. ¿Qué te viene a ti así con esto de inquiocupación? Es que ya no saben cómo renovar, es decir, ya llega el calor, entonces tienen que empezar las campañas contra la ocupación, ¿no? En el momento ahí que la gente igual se va de vacaciones, deja la vivienda, deja su primera residencia, quien se puede ir de vacaciones, ya sea porque se va al pueblo, porque se va a otro lado, etcétera, y empiezan ya toda esta maquinaria para empezar a alertar sobre la ocupación y que la gente que no tiene nada que temer, de repente esto se convierta en una de sus principales preocupaciones y es en plan de, pero que a usted esto ni le afecta ni le va a afectar nunca. Entonces, de repente, pues claro, tienen que renovar y lo de la inquiocupación, pues venga, nuevo concepto para empezar a criminalizar, para empezar a meter miedo y sobre todo para desplazar los problemas, desplazar los problemas en torno a la vivienda y maquillarlos con problemas creados que afectan a una minoría, que principalmente son las élites y las grandes empresas y no al conjunto de la población. Entonces es algo que es que no es nuevo, es que lo vemos todos los veranos y este verano pues parece que va a pasar otra vez. A mí me ha sorprendido mucho la palabra, ¿eh? Antes de meternos en la palabra, antes de meterte, voy a contar mi periplo, una vez leí esa palabra, pero vamos a comentar tú y yo este artículo de eleconomista.es. Quiero que lo comentes conmigo, Javi. Venga. De primeras, ¿no? Creo que ya lo hemos comentado antes, lo voy a hacer un poquito más grande para que la gente pueda leer. De primeras ya me encanta esta foto que la han usado millones de veces. Esto que es Barcelona, ¿no? Ah, sí, mira, Barcelona. Estos Casa Ocupa en Barcelona son Barcelona. los bloques fantasmas y es un centro social, creo que es centro social, bueno, ¿Se corta, una parte Javi? del centro social. Ah, ¿Me escuchas? ahora, a ver. Vale, que son, bueno, que es un edificio ocupado mítico en Barcelona que lleva décadas y bueno, que es muy simbólico y a la prensa le gusta mucho utilizarlo también, supongo que por esa imagen, ¿no? Del ocupa y resiste en el tejado y con toda la ciudad de fondo. Es bonita la foto, hay que decirlo. Es muy bonita, sí, sí. Es feísimo que la hagan para hablar mal de ellos, pero oye, la foto es muy bonita. Yo tengo una foto hace mucho tiempo también, delante con ese fondo, pero yo delante. Igualito. Claro, No claro. esperaba menos de ti, Javi. Claro. Javi, vamos a empezar por el principio, ¿no? Anatomía de la ocupación nacional, esto de mezclarlo con los movimientos que vienen de los 80, pero a mí me llama mucho la atención la palabra de la uso de la palabra usurpación de vivienda de manera ilegal. Aquí también hay una típica técnica, ¿no? Del uso de la usurpación, la mezcla de la ocupación. ¿Cómo funciona esto, Javi? Bueno, esto es un juego que está basado en el engaño, que es un poco lo que contaba antes, ¿no? Básicamente, o sea, la ocupación como delito no existe, existe la usurpación. Pero lo que normalmente intentan hacer los medios de comunicación, como están haciendo, como hace esta noticia, pero como vemos, la mayoría de noticias que salen en la tele sobre ocupación están mezclando dos delitos, que son el de usurpación y el de allanamiento de morada. Y eso ya se ha explicado muchísimo, que de hecho las compañeras de Red Jurídica decían que se iban a conectar para vernos. Pues digo, mira, les vamos a citar porque tienen precisamente un artículo en su blog que se llama ¿cuál es la diferencia entre un allanamiento de morada y una usurpación? Entre paréntesis, u ocupación, donde lo explican. Esto viene a decir, básicamente, que si entran en tu casa, aunque hayas bajado a comprar el pan, aunque estés de vacaciones, si tienes una segunda residencia
y no estás, porque no la estás utilizando en ese momento y te entran, o incluso si además tienes una vivienda en el pueblo que utilizas solo en Navidades y el resto del año está vacía, si en alguna de todas estas casas que tienes entran mientras tú no estás, no va a ser un caso de usurpación, va a ser un caso de allanamiento de morada, que es un delito penal, que pueden ir a la cárcel, y el desalojo va a ser inminente. Para que sea un caso de usurpación, tiene que estar abandonada. No puede ser una morada, es decir, ahí no vive nadie. En general, en el 99,99% de los casos, se trata de viviendas o de edificios abandonados. Y entonces, esto nos lleva a la segunda cuestión. ¿Quién tiene en este país vivienda y edificios abandonados? ¿Quién se puede permitir, imagínate en una ciudad como Madrid, tener viviendas y edificios abandonados? Entonces, una vez más, intentan generar una cultura, una opinión pública o producir unas subjetividades donde todo el mundo, toda la población tenga miedo al ocupa, me van a ocupar la casa cuando me vaya de vacaciones, la casa del pueblo, tengo que instalar alarma, si bajo a comprar el pan, porque es que vemos unas historias que dices, pero ¿de verdad alguien se está creyendo esto? Pero la gente lo empieza a creer, ¿no? Y lo digo porque es que mucha gente me pregunta y mucha gente me dice, oye, es que mi madre me ha comentado esto, que qué pasa si nos vamos, y la gente se lo acaba creyendo. Entonces, son básicamente manipulación, mezclar, confundir para precisamente desplazar los debates en torno a la vivienda a la vacía, a los precios de la vivienda y al hecho, que es un hecho real, de que haya personas en este país que se vean obligadas y familias a ocupar viviendas abandonadas para vivir. Pero esto nos hace que nos tengamos que hacer dos preguntas. ¿Por qué en este país hay personas que no tienen una casa donde vivir? ¿Y por qué en este país hay vivienda vacía? Recordar que 1/3 de toda la vivienda vacía de Europa está en España. No es poco, son más de 3 millones de viviendas vacías. 1/3 de toda la vivienda vacía, más de un De millón Europa viviendas. está en España. Y te dicen, no, es que está donde las zonas donde nadie quiere vivir. Es mentira. En Madrid capital tenemos 153.000 viviendas vacías. En la Comunidad de Madrid, 263.000 viviendas vacías, ¿no? Lo puedes ver. No hay más que ir andando por los barrios de nuestras ciudades donde se ven viviendas vacías, se ven edificios vacíos que en muchos casos no se quieren movilizar porque lo que se está buscando es especular con estos edificios. Muchas veces, una vez en cuando, ves ese edificio, esa casa antigua en Carabanchel, por ejemplo, en zonas más periféricas, y llamas para preguntar cuánto vale el edificio y te dicen una barbaridad, pero es que no te están vendiendo ese edificio con las viviendas, te están vendiendo expectativas futuras sobre lo que puedes hacer con ese edificio, que es tirarlo y construir viviendas de lujo, de nueva construcción, donde en vez de haber 4 viviendas como hay en ese pequeño edificio de Carabanchel, pues van a hacer 8 viviendas, ¿no? Entonces hay mucha gente, mucho empresario, mucha gente que por lo que sea tiene ese tipo de edificios que lo que busca es ese lucro futuro y no movilizar esa vivienda vacía. Y mientras interesa tenerla tapiada y vacía, incluso que se deteriore. Y eso es otra cuestión que hay que poner sobre la mesa. ¿Por qué se permiten ese tipo de prácticas en nuestras ciudades, no? Claro. Javi, con esto que dices que hay 1 millón, ya no solo por la cifra, sino sobre todo lo que has comentado de a quién pertenecen, ¿no? Me vuelvo a la noticia, vamos a volvernos y, claro, como decíamos, el titular decía 1 millón de afectados, ¿no? ¿Qué dices? Pero qué locura, ¿cómo puede haber 1 millón de personas a la que le han ocupado una casa en el Estado español? Y entonces vamos a este párrafo, ¿no? En el que decíamos, en el que estábamos, joder, ya se me ha ido, en el que estábamos hablando de la inquiocupación, y podemos ver, tercer, cuarto párrafo de la noticia, lo voy a hacer un poquito más pequeño, y vemos como decía, en definitiva, organismos que promueven, decía, organismos que promueven medidas a un problema que toca a aún más de 1 millón de casos. Ya no cambian, ya han cambiado la palabra, ya hablamos de 1 millón de casos, no de personas afectadas, incluido propietarios, bancos y fondos de inversión. O sea, el titular decía 1 millón de afectados y al final, en el cuarto párrafo de la noticia, podemos descubrir que no hay 1 millón de afectados, sino que hay un montón de fondos y un montón de bancos que tienen un montón de viviendas cada una, ¿no, Javi? Sí, completamente. Bueno, que es que son cifras, es decir, no hay un problema de ocupación en España. Es decir, todos los organismos internacionales, Naciones Unidas, cuando la relatora de vivienda de Naciones Unidas ha escrito cartas oficiales
al gobierno español cuando ha habido el relator contra la pobreza extrema que visitó España, que también visitó uno de los bloques en lucha del sindicato de inquilinas contra Blackstone hace unos años. En ningún momento han señalado que hay un problema con la ocupación con el que el gobierno tenga que legislar. Han señalado que hay un problema con los desahucios, que hay un problema con los precios de los alquileres, que hay un problema con el incumplimiento sistemático de España de los acuerdos internacionales firmados por España en materia de vivienda. Esos son los problemas, pero no... En esto del acuerdo, ¿no? Porque también la noticia vemos que apuntaba a la Ley 37/2020 como una de las causantes, como ese decreto, como una de las causantes de esto. Explícanos, Javi, este Real Decreto Ley de 37/2020, ¿qué es este Real Decreto? ¿Por qué se toma este Real Decreto y cuáles son las consecuencias de él? Bueno, este decreto... Claro, es que una vez más se están confundiendo y bueno, este decreto es uno de los decretos antidesahucios, ¿no? Creo que es el que desarrolla un poco el primero que hubo y básicamente, para empezar, no afecta a casos futuros de ocupación. Es decir, si tú ocupas después de ese decreto, no te afecta. Es decir, son para casos previos. No sabemos exactamente cuántos desahucios por ocupación se habrán detenido por esto, ¿no? Más allá de cómo los juzgados colapsaron cuando se paró la economía y la sociedad, etcétera. Pero se trata, en todo caso, de un decreto que viene a decir que familias vulnerables que su situación económica se ha visto parada por la pandemia, o sea, se ha visto empeorada por la pandemia y son familias vulnerables, es decir, un concepto de vulnerabilidad que nosotros criticamos mucho también, ¿no? Pero se tiene que cumplir esos requisitos y además se tiene que demostrar que muchas personas en este país, y de hecho las más vulnerables, no tienen a veces esa capacidad para demostrar jurídicamente que lo son y que cumplen todos estos requisitos que te exigen en servicios sociales. Y además el juez o la jueza tiene que decidir que para el desahucio. Y ha habido un montón de casos donde los jueces ni siquiera, aun existiendo este decreto, paralizaban el desahucio, ¿no? Entonces estamos viendo que para nada esto ha incitado a la ocupación y más que nada porque, insisto, este decreto no afecta a los casos de ocupación que se lleven a cabo después de su aprobación, de su entrada en vigor. Pero claro, volvemos a lo mismo. Se trata todo el rato de confundir, de mezclar, etc. Meter miedo. Sí. Vale, pues quédate conmigo, Javi. Sí. Porque en Economía Cabreada, más que hablar también de las noticias, nos gusta pues esto que estamos haciendo contigo, ¿no? Intentar mostrar cómo se van enarbolando estos discursos económicos alrededor de estas palabras, ¿no? Y yo creo que eso, hoy como también arranca el veranito, estaba genial como traer este tema. Yo os cuento, ¿no? Yo estaba entonces, leo esta noticia y digo, inquiocupación, yo no había leído en mi vida esta palabra, ¿no? Y entonces se me ocurre meter inquiocupación en Google y en buscar en noticias, ¿no? Y entonces nos encontramos... De repente me empiezo a encontrar, pues, a los sospechosos habituales. El Mundo hace 3 semanas. La crisis aumenta la preocupación entre los propietarios por la inquiocupación. Rosa Navarro. Es brutal la de noticias que he encontrado en la que quieren, ¿no? Como mostrarnos a ese propietario dolido, que, oye, igual alguno existe, pero cómo los medios... Yo me imagino a la gente de estos medios, ¿no? Los propietarios, o sea, los periodistas, como buscando estos casos ahí, como, señora, quiero sacarle, ¿no? Es que son, a veces estos casos dices, de cómo habéis conseguido, hasta dónde habéis tenido que buscar para conseguir este caso que tan complejo, tan poco representativo de nada de lo que está pasando en este país y que al final lo consiguen y lo empiezan a sacar en todos los medios, a inflarlo, etcétera, y que luego en algunos casos, como ese que hubo hace un tiempo donde también estaba Desocupa involucrado, etcétera, como vimos que era todo un montaje, que era todo mentira y que era mucho que lo que pasa con este tipo de cosas, que es simplemente intentar cometer desalojos ilegales, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, como podéis ver aquí, creo que lo estáis leyendo bien, ¿verdad? El Mundo, ¿no? Rosa Navarro, víctima de inquiocupación, joder, a mí me cuesta pronunciarlo, ¿eh? Inquiocupación, ¿no? Tengo una del libre mercado, del libre mentira, como decimos aquí, que tenía ganas de enseñaros también, que es esta que dice, Mariela, víctima de la inquiocupación. Lo que hace el gobierno es parecido al expropiese de Venezuela. Aquí ya hay que mezclar todo, ocupación, Venezuela, gobierno, ya, claro. Falta ETA ahí en el titular ese. Solo falta ETA. Solo falta ETA. No le des ideas. No vamos a sacar a la pobre mujer.
Después de 2 años sin cobrar ni un solo euro, denuncia que el decreto antidesahucios se ha convertido en una cortada perfecta para los falsos vulnerables, ¿no? Esto de los falsos vulnerables, Javi, también lo he leído en varias de las noticias, ¿no? Cómo nos intentan mostrar a esta persona que no puede pagar el alquiler, que está cerca del desahucio, no tiene una alternativa habitacional como sí que tiene dinero, esto es todo mentira, ¿no? Sí, al final estas cosas lo que buscan es generar una guerra entre pobres y no una lucha de clases, ¿no? Entonces, claro que en contextos de crisis, donde la vivienda se convierte en uno de los principales elementos de creación de desigualdad y de empobrecimiento, no solo de empobrecimiento, sino de desigualdad, es decir, cuando la gente se está empobreciendo por los excesivos precios de la vivienda y de los alquileres, hay gente en este país que se está enriqueciendo en paralelo, ¿no? Entonces, lo que quieren es cambiar, que no se genere un foco de gente explotada por explotadores que se pueda dar a formas de lucha de clases en torno a la vivienda y que, en cambio, se generen dinámicas de guerra entre pobres, ¿no? Eso sí, tus 2 banners de Iberdrola, porque esos no te roban. Sí. Esto sí que no te roban, ¿eh? Mira qué 2 banners más bonitos de Iberdrola tiene. Sí. A ver quién más. Bueno. La semana pasada estuvimos, mira, Movistar, otros que tampoco roban. Que tampoco tienen las manos largas. Vale, vamos a seguir mirando las noticias que teníamos, ¿no? Inquiocupación, veo, tal, El Español, ¿no? El Cierre Digital, un medio súper conocido por todo el mundo. La Razón, la inquiocupación arruina a Maika. Todos son mujeres. Todos los casos que he visto, los propietarios siempre son mujeres, ¿no? Y se ha llevado a los vecinos de Móstoles a protestar hoy en el ayuntamiento, ¿no? Y también esto de Móstoles, si no recuerdo mal... mira, cacerolada en Móstoles por la inquiocupación. Vamos a ver, entonces yo leo esto el otro día y digo, ostras, hay manifestaciones incluso por la inquiocupación en Móstoles. Una cosa que no había pensado nunca, pero que es muy interesante que dices, lo que dices ahora, que todas las víctimas de la ocupación son mujeres. Y estos medios de derechas están representando, ¿no? Como a esta persona afectada, le está poniendo rostro de mujer. Y es muy interesante porque justo el movimiento de vivienda, el movimiento antidesahucios destaca por estar ampliamente compuestos por mujeres, la composición y los líderes son principalmente mujeres. Entonces siempre va a haber, ¿no? Pepi se queda, María José se queda, y siempre va a ser un rostro femenino el que esté poniendo cara a esa situación de injusticia que se está viviendo con los desahucios. Entonces ellos deben estar intentando reproducir el mecanismo a la inversa, ¿no? Ponerle también rostro de mujer precisamente para competir a la hora de construir relatos y representación de la realidad frente a un movimiento de vivienda que tiene muchísima legitimidad y contra el que este tipo de noticias se producen en contra de estas, dialogan, etcétera, ¿no? Efectivamente. Entonces, como decía, ¿no? Me parecía como muy común. O sea, he visto una que en el mundo creo que era que sacaban a 6 propietarios y uno era un hombre. Todo lo demás que he visto hasta ahora, ¿no? Eran mujeres. Entonces, cacerolada en Móstoles contra la inquiocupación, ¿no? En Telemadrid, ¿no? Y entonces, de repente yo me di cuenta que digo, joder, qué cosa más rara, porque sale una foto de Móstoles, el ayuntamiento, mala, pixelada. ¿No sale la manifestación y la cacerolada? Digo, ¿por qué no han sacado una manifestación de la cacerolada de Móstoles, no? Todo muy propio de este tipo de noticias sobre ocupación, falsas alarmas de ocupación, ¿no? Claro, venga. Habla aquí pone aquí familias vulnerables en su casa, ¿no? Pero en negrita para que lo veamos. Falsas vulnerables en negrita, como podéis ver aquí, ¿no? Vamos a dejar. Y volvemos a los casos. Maika, Lola, Julio. Mira, Julio, hay un hombre, ¿no? Arrendadores vulnerables, ojo, te arrebatan tu propiedad, inquiocupación siempre en mayúsculas, ¿no? Y entonces yo, que tengo la manía de mirar las cosas, digo, oye, ¿y cómo que no había más cosas sobre esto de Móstoles, ¿no? Digo, voy a buscar inquiocupación en Twitter y Móstoles, ¿no? Vamos a hacer aquí live. Y entonces me sale... Plataforma afectados de la ocupación, haciendo la manifestación. ¿Y qué me aparece aquí? Los amigos de Ciudadanos de Móstoles. El único partido, la única cuenta que estaba tuiteando, la única que estaba haciendo algo, era la de Ciudadanos de Móstoles. Y podemos ver la grandísima manifestación que montaron, que como podéis ver aquí, yo creo que no cuento más de 20 personas.
Seguramente esta sea toda la lista de ciudadanos de ahí, de Móstoles, de ¿no? ciudadanos de Móstoles. Claro, sí, sí. Que también te digo que nos estamos riendo de esta convocatoria, igual para ellos es un éxito, ¿no? Viendo cómo está Ciudadanos ahora mismo, ¿no? Claro, pues sí, pues sí. La verdad, igual han venido de todo Madrid, ¿no? Lo de Móstoles. Son todos los votantes que le queda a Ciudadanos en el sur de Madrid. Han venido a esta manifestación. Claro. No, Luego, es muy ¿cómo interesante no? que sean ellos que lo hagan, porque ellos, en cuanto, por ejemplo, Ciudadanos, esto lo hacen las derechas en general. Por ejemplo, en los debates electorales, cuando llega, bueno, bloque de vivienda, ¿no? Y directamente para estos partidos hablar de vivienda es hablar de ocupación. Entonces, ves ahí la función social y política tan importante que genera, o sea, o sea, esa necesidad política y social de que existan este tipo de noticias, esta criminalización y sobrerepresentación de la ocupación. Porque, por ejemplo, ahí se ve, cuando hay que tratar políticamente y legislar en el tema de vivienda, pues directamente desplazan el foco y ya no son los alquileres abusivos los fondos, sino la ocupación. Y Ciudadanos ha sido un experto en este tipo de materia, ¿no? Pero también ha sido, o sea, en general las derechas es lo que hacen. También un detallito sin importancia, pero que siempre hay que remarcar, de la bandera de España, ¿no? Una bandera de España que pone Móstoles en la bandera. Por lo visto es bastante ser propietario, ser español o algo así. No sé muy bien qué quieren decir con esto de llevar una bandera de España, ¿no? Pero bueno, y esto, ojo a la pancarta que lleva la señora esta que dice: "Inqueocupación, plaga. Plaga. Adopta un Ocupa Sánchez", o algo así pone, ¿no? Adopta a mi Ocupa Sánchez. Le dice, adopta a mi Ocupa Sánchez, dice esto. Plaga, o sea, gente llamando plaga a la gente que no puede pagar el alquiler. Todo bien en Ciudadanos, Sí, todo sí. perfecto. Sí, porque encima esto también lo que vemos que es ya no solo criminalizar al Ocupa, sino que van extendiendo el abanico de sujetos que se ven, digamos, que se ven expuestos a este tipo de discursos y prácticas. Lo veíamos también con los de Desocupa. En algunos casos eran gente que ocupaban, pero luego ya esto que llaman inquiocupas, que ya son inquilinos que a lo mejor han dejado de pagar. ¿Qué pasa? Que un inquilino que ha dejado aquí la ley de desahucio por impago de alquiler es muy rápida. Esto se modificó con la crisis, ¿no? Es decir, había que facilitar los desahucios. Entonces, ahora lo que están mezclando es que y para algunos propietarios, básicamente, ya no es solo generar estos relatos para, una vez más, aunque tú estés dentro, el mayor problema, esto ya es un problema, pero incluso va más allá porque vemos casos donde inquilinos que están dentro de la ley, que están pagando, el casero también les quiere echar, pero les quiere echar sin estar fuera de contrato, les quiere echar antes de que finalice el contrato. Entonces, utiliza este tipo de discursos, de infraestructuras como son Desocupa, etcétera, para también generar, conseguir apoyos y poder extorsionar al inquilino para que se vaya antes de la finalización del contrato, o incluso contratar a este tipo de empresas para que realicen desahucios ilegales, ¿no? Entonces es muy peligroso esto. De hecho, nosotros cuando empezamos con el sindicato de inquilinas e inquilinos en Madrid y nos estudiamos la ley de arrendamientos urbanos, decíamos, joder, qué injusto es en este país que la ley favorece a los propietarios en frente al inquilino y las inquilinas, o sea, protege muchísimo más a los propietarios, ¿no? Pero luego nos dimos cuenta es que nos venían muchos casos donde los propios caseros incumplían la ley aún más. Es decir, una ley que ya les favorece, pues la incumplían aún porque estaban dispuestos a exprimir a los inquilinos todo lo que puedan, ¿no? O sea, hasta límites insospechables. Es decir, los caseros en este país tienen mucho peligro y están acostumbrados a hacer lo que les sale de las narices y que la ley y la policía esté de su lado, como cuando vemos a Desocupa cometiendo desalojos ilegales y hay 20 policías presentes en el acto. Y dices, pero ¿cómo delante de la policía se les está permitiendo y muchas veces incluso colaborando a la policía, cortando el tráfico mientras Desocupa comete un desalojo ilegal, ¿no? Entonces dices, pues bueno, pues están muy acostumbrados a hacer lo que les sale de las narices y sin ni siquiera oler o que es el derecho a la vivienda y esta opinión de que con su vivienda puede hacer lo que quieran y que no existen derechos, ¿no? Algo que, claro, que también, pues como muchos empresarios también consideran con los trabajadores, ¿no? Claro. Mira lo que nos comentaba aquí Elise Reclus, 41.359 desahucios en el último año, son una banda de sinvergüenzas. Además, Javi, tú muchas veces lo has remarcado en redes y desde el sindicato de inquilinas habéis mostrado mucho cómo ha habido una evolución desde la anterior crisis financiera inmobiliaria de desahucios de vivienda comprada, de hipotecada, a una burbuja del alquiler que lleva a un incremento en los desahucios de alquiler, ¿verdad? Por supuesto, es decir, si tú no quieres que, como propietario, no quieres impago, no quieres que tus inquilinos paguen, lo que tienes que hacer es poner un alquiler digno.
Pero en este contexto de burbuja que vivimos desde el 2014, no sé si todo el mundo lo escuchaba, a ti también te pasó, le pasó a todo el mundo su casero le llamó para subirle el alquiler. Y en muchos casos la llamada es, no, si es que me he metido en Idealista y he visto cómo están los precios en el barrio y te lo he subido. Y le dices, Ya está. y así es como se genera el efecto burbuja, que son mecanismos subjetivos, no tienen nada que ver con oferta ni demanda, son con mecanismos de expectativas futuras, ¿no? Y claro, y vemos que los caseros se suman a eso. Luego me dices, no, claro, luego dicen los caseros, no, es que no ha pagado, le tengo que desahuciar. Claro, ¿cuánto has subido el alquiler? ¿Hasta cuándo estás explotando, no? A estos Claro. inquilinos. Entonces, si hubiera alquileres dignos, si hubiera vivienda digna, no habría desahucios. En otros países donde los contratos de alquiler son indefinidos, como en Alemania, por ejemplo, es decir, en país, o Suecia, es decir, grandes economías de Europa, es decir, grandes economías, me refiero a lo que aquí consideramos como modelos a seguir en términos de desarrollo económico como de derechos, como pueden ser en muchos ámbitos Alemania y Suecia. Y en ambos países no solo tienen controlado el precio de los alquileres, sino que también los contratos de alquiler son de duración indefinida, es decir, que tú entras a vivir en un piso y no te van a poder echar nunca de ese piso mientras tú cumplas el contrato, es decir, mientras tú sigas pagando, que es lo que hacen la mayoría de los inquilinos y las inquilinas, no te pueden echar de ese piso. La burbuja que hemos vivido entre 2014 y la actualidad, donde a todo el mundo o nos han echado de la vivienda, nos han impuesto un alquiler subido, donde le ha pasado a un alquiler abusivo, que eso le ha pasado a todo el mundo, eso no podría ser posible con una legislación como esas aquí, ¿no? Ya. ¿Qué tema, solo por puntualizar, que otro temazo que has comentado, el tema de los precios de Idealista, y es que en España no hay un registro, ¿no?, público de precios. O sea, las mismas administraciones públicas utilizan a Idealista y a pisos.com como sus estadísticas, ¿no? O sea, que es brutal Sí, que sí. tengamos en manos nuestros, digamos, los baremos para ver qué índices de precios, qué zonas están tensionadas, etcétera, tengamos que mirar Idealista, ¿no? Sí, Eso es sí, loquísimo. que el Banco de España en sus informes de vivienda utilice datos de Idealista, pues mira, pues es a donde Es hemos llegado. brutal. Que forma Mira parte que... de lo mismo, es como el mito este del casero vulnerable, de lo que hablábamos antes, es decir, ¿cuántos Exacto. caseros vulnerables hay en este país? Porque con los pocos datos oficiales que tenemos, no hay caseros vulnerables según la encuesta de condiciones de vida. De hecho, más de la mitad de los caseros que son particulares tienen rentas de más de 40.000 euros al año, es decir, forman parte del 10% más rico de la población, ¿no? Eso los que no son entidades jurídicas y empresas. Y ¿hay que Eso. eso otro que te iba a decir? Se me ha ido. Te iba a comentar otra No te cosa aquí de lo preocupes, que estábamos yo tengo diciendo, preguntas porque pero además tenemos aquí vale. a M. Calero, que está súper a muerte. M. Calero, muchísimas gracias, que ya nos comentaba antes sobre, saltaba un, por favor, expropiemos como en Berlín, que si quieres también nos puedes comentar algo, Javi, pero luego ha comentado otra que me parece como muy interesante porque va esto de las estrategias de los medios, ¿no? Dice M. Calero, hay en estas estrategias también un tema de anticipación, ¿no? Esperan otra gran crisis de vivienda y no quieren que pase como en la anterior, que la gente entendía los impagos a banca. ¿Entendía? Sería... O sea, sería extendía, ¿no? M. Calero, ¿qué era lo que quería decir ahí exactamente? Pero bueno, hay una estrategia, ¿no? O sea, ¿tú crees que esperan, o sea, que ven venir que de esta crisis, de esta inflación, de esta subida de precios, de una posible recesión el año que viene y ya estén como abonando el terreno? Ya más allá de lo del verano y de la ocupación, sino ir atacando a este tipo de legislaciones que protegen a los inquilinos de alquiler. O sea, desde estas campañas masivas que empezaron desde hace unos veranos contra la ocupación, estaba claro, ¿no?, la función que cumplían, y también en un país como España, donde se ha rescatado a bancos que han desahuciado y mantenían vivienda vacía, y donde las familias se han organizado con el movimiento de vivienda, con la PA principalmente, y han recuperado esas viviendas para públicamente defender esas ocupaciones, legitimar esas acciones y exigir alquileres sociales a estas entidades bancarias. ¿Y qué pasa? Que estos actos han contado con un apoyo social y una legitimidad enorme. Es decir, aquí hay dos opciones. O lo haces vías legislativamente, prohíbes que las entidades financieras, que los bancos acumulen vivienda vacía y desahucien cuando van a mantener esas viviendas vacías, es decir, prohíbes que eso pase y esas viviendas las utilizas para dar alquileres sociales, o si permites que haya vivienda vacía y que haya desahucios, pues obviamente esa gente va a ocupar esas viviendas y va a vivir esas viviendas. Lo que no va a pasar es que haya 3 millones de viviendas vacías y haya cientos de miles de personas viviendo en la calle. En España, entre 2008 y 2013 se producen más de 500.000 de desahucios. Entonces estamos hablando de una barbaridad, ¿no?
Entonces, hay que prevenir contra eso. Entonces, por eso estas campañas de criminalización, que en el fondo van a proteger los intereses de esas entidades financieras. Luego, sobre futuras crisis, pues claro, esta es, o sea, aquí lo que se hablan, normalmente el tema de la ocupación en España, estas campañas están muy ligadas también a un concepto que también se utiliza mucho, que es el de la inseguridad jurídica. Desde el sector inmobiliario todo hablan de inseguridad jurídica. ¿Qué significa esto de Comentaban inseguridad? antes por aquí que si este era el nuevo término del año, porque el del año pasado era el de la seguridad jurídica. No, el seguridad seguridad jurídica no se pasa de moda. No, esta es la Sí. base del resto, es la base del discurso madre sobre la que emanan estos discursos sobre la ocupación. La inseguridad jurídica simplemente viene a decir, no queremos que haya debate legislativo sobre la vivienda, es decir, queremos que haya una política de vivienda y de suelo que no cambie en los próximos 30 años y si cambia que sea solo para favorecer al sector inmobiliario y queremos que no haya un movimiento de vivienda parando desahucios, luchando contra los fondos buitre, organizando a los inquilinos, etcétera. Y eso es lo que ellos llaman inseguridad jurídica. Tú cuando los fondos fueron a entrar a España, los fondos en los foros inmobiliarios preguntaban, oye, es que en España tenéis un problema, que es que ahí los inquilinos se organizan, paran desahucios, ocupan vivienda. ¿Y qué pasa? Que los fondos que han entrado en España, Blackstone, Cerberus, Lone Star, son fondos oportunistas, son fondos que asumen un riesgo enorme, pero que buscan una rentabilidad enorme que no les da ningún otro mercado. Y son los que están dispuestos a enfrentarse a este movimiento de vivienda tan grande como el que hay en España, a un contexto legislativo donde hay debate y no se sabe en qué va a acabar todo esto, tanto a nivel autonómico como a nivel estatal, ¿no? Y eso es lo que ellos llaman inseguridad jurídica. Blackstone, Cerberus, Lone Star tienen que salir de España. Ellos quieren salir ya de España. Ellos están vendiendo. Pero se ha acabado el ciclo de los 5 años, ¿no? Se ha acabado el ciclo de los 5 años, están teniendo problemas, se están refinanciando otra vez, es decir, están tardando más en salir de lo que esperaban, también afectados por la crisis, por la pandemia. Entonces, ¿qué sucede? Pues que necesitan simplemente que venga otro fondo como Vonovia. O sea, Blackstone entró en Suecia, generó nuevas prácticas de expulsión de los inquilinos y de conseguir por medio de la renovación, lo que allí llaman renoviction, de renovate and eviction, ¿no? De renovar y de desahucio. Lo juntan, desahucio. Que es renoviction, que es cuando tú renuevas el inmueble, inviertes más de una cantidad, ya te puedes pasar por el forro el control de precio de los alquileres y las leyes y las leyes de vivienda del país, un país muy garantista. Entonces, Blackstone compró miles de viviendas, empezó a desahuciar por medios de la renovación y le vendió todas esas 20 y pico mil viviendas, se las vendió a Vonovia. Que Vonovia sí que apuesta. Vonovia, para quien no lo conozca, básicamente es la inmobiliaria, digamos, el propietario de vivienda más grande de Europa y es el primer afectado por el referéndum de expropiación que están llevando a cabo en Berlín, ¿vale? Sería su primer afectado. Entonces, se está convirtiendo en este gigante inmobiliario en Europa, pero a diferencia de Blackstone no es oportunista, apuesta por inversiones a largo plazo. Entonces, Vonovia lo dijo en una conferencia, de ellos no están interesados en entrar en España. ¿Por qué? Por lo que ellos llaman inseguridad jurídica. No sabemos qué va a pasar con la ley y no sabemos qué pasa con este movimiento de vivienda que da mucha guerra. Si no me aseguras mis beneficios futuros, sí, no entro. Quieren menos beneficios futuros que Blackstone. Buscan una rentabilidad menor, pero tiene que ser segura a inversiones a 30 años, ¿vale? Entonces, claro, eso es lo que llaman inseguridad jurídica. Por eso todas estas campañas, acabar con la ley de vivienda, acabar con las leyes de vivienda autonómicas, etcétera, etcétera, para que Blackstone, Cerberus, Lone Star, etcétera, puedan vendérselo a estos grandes fondos o a también fondos más pequeños de Corea del Sur, de Israel, etcétera, que también siguen entrando en España. Es decir, que esto está pasando, que siguen entrando, pero no a la velocidad a la que se esperaba Blackstone y estos otros fondos. Lo que me preguntaba sobre la pandemia, pues ¿cómo puede repercutir? Pues bueno, tú ya estabas contando mucho en la introducción de todo lo que está pasando con el Banco Central, con los programas de inyección de liquidez, etcétera. Un segundito. Dale, tranquilo. Bebe, Javi, tranquilo. Algo que me esté aquí, que me hace un calor encima aquí. Tranquilo, Javi, bebe. En casa tengo encima aquí el foco puesto para que me veáis, ¿no? Porque mira, si quito la luz es que me queda oscuro. Ah, no, bueno. Algo que se ha visto durante la pandemia, uno de los grandes problemas que vivimos con la financiarización de la vivienda que viene pasando desde los años 80 es que cada vez la vivienda es menos una vivienda y es más un activo. Es decir, cada vez es menos un hogar y es un título en el que se invierte, con el que se espera ganar más dinero que en el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y básicamente se ha convertido en un elemento clave para el desarrollo del capitalismo, para el desarrollo del neoliberalismo y para la extensión de la financiarización durante las últimas décadas, ¿no? Y de su hegemonía, ¿no?
Entonces, lo que estamos viendo es que el ciclo, todo esto ha producido una disociación entre los precios de las viviendas y las economías de los países y de los hogares. Que mientras el modelo se basaba en el modelo de propietarios hipotecarios durante los 90, desde los 80 hasta los 2000, pues más o menos generaba mucha aceptación entre la población, porque era población que aunque no tuviera una mierda, ¿sabes? Y le estuvieran destrozando en términos materiales, como se vio en las políticas, por ejemplo, de Margaret Thatcher en Reino Unido, te estaban convirtiendo en propietario. Y como el precio de la vivienda no hacía más que subir, pues de repente te hacías rico, rico y cada vez más rico, aunque tuvieran desarticulado tu sindicato, cada vez ganases menos en relación al precio de la vida, etcétera, etcétera, pero tu vivienda no hacía más que revalorizarse y eso también te permitía acceder a nuevas rondas de crédito, etcétera, y eso se rompe en 2008. Y luego la financiarización adopta nuevas formas a partir del 2008 y es lo que vemos también durante estos años hasta la pandemia, es esta disociación. ¿Qué ha pasado con la pandemia? Que me estoy enrollando, lo quería explicar breve y no soy capaz de explicarlo de manera breve. Una vez más, como viene pasando desde 2008, la vivienda se convierte en capital refugio del capital especulativo. No hay dinero, el capital no encuentra mercados donde revalorizarse, donde acumularse. Entonces, se refugia en el inmobiliario, huyendo en algunos sitios de la devaluación. ¿Por qué? Tipos de interés a mínimos históricos bajísimos, etcétera, con los bancos centrales inundando las sociedades, los mercados de dinero, y eso es lo que hace que suban los precios. Lo ha dicho Naciones Unidas, las crisis de vivienda contemporáneas no son porque haya escasez de vivienda, sino por la excesiva comercialización de la vivienda, la acumulación de vivienda por parte de las grandes corporaciones y por prácticas de gestión muy agresivas. Durante el COVID vemos programas de inyección de liquidez como no hemos visto nunca en la historia y vemos que en economías paralizadas los precios de los activos se disparan. Es decir, que Wall Street empieza a batir récords históricos y que los precios de la vivienda en Estados Unidos empiezan a subir a un ritmo mayor que los 2000. Y dices, ¿pero cómo es esto si las economías están paralizadas? Ya. Porque todo ese dinero que están inyectando los bancos centrales no está repercutiendo en la economía real, en los hogares, etcétera, o no todo, sino que está generando burbujas de precios. Ahora, y eso era como se explicaba, porque a priori sí que íbamos a pensar que con la crisis de la pandemia iba a haber también una crisis en el mercado inmobiliario. Y lo que vemos que ha pasado lo contrario. Vamos a ver qué pasa ahora. Esto siempre lo hemos dicho y de hecho una vez que me entrevistaste en El Salto hace 3 años, creo que fue, lo decíamos, la causa principal de la subida de los precios de los alquileres durante este ciclo son las políticas del Banco Central Europeo. No tiene nada que ver con estos discursos que oímos sobre oferta y demanda. Y eso, por eso son tan importantes medidas como el control del precio de los alquileres y que son medidas que no van a ahuyentar la oferta ni que van a destrozar el mercado ni nada de eso. Entonces, pues bueno, pues vamos a ver qué sucede ahora, porque sí que la subida del Euribor, de los tipos, etcétera, pues vemos cómo afecta todo y lo que vemos es que no está claro como nadie, igual tú lo tienes más claro, pero como nadie ve muy claro hacia dónde va esto, pues tampoco se ve cómo va a afectar esto a la vivienda, pero lo que estamos viendo es que incluso en la época de crisis de 2008 que decías, muy bien, se hunden los precios de la vivienda, caen los precios de los alquileres, cada vez más gente vive de alquiler, pero cada vez el alquiler se come menos dinero de tu sueldo y dices, bien, vamos a poder empezar a vivir mejor, inmediatamente el Estado interviene masivamente y genera otra burbuja, ¿no? Porque todo esto, la subida de los precios, de los desahucios, etcétera, último responsable es el Estado, es decir, para que los fondos hayan entrado en España, puedan sacar dinero de los alquileres, haya burbujas, etcétera, todo es por la intervención del Estado, ¿no? Entonces, pues bueno, y por eso es tan difícil que se apruebe algo como la ley de vivienda, ¿no? Que en última instancia, volviendo a lo que decíamos de la inseguridad jurídica, etcétera, una ley de vivienda ahora mismo en España garantista es un problema para que Blackstone, Cerberus, Lone Star salgan de España y entren otros fondos con expectativas de inversiones a 30 años. Y ese es uno de los grandes problemas. Capar las expectativas futuras sobre el desarrollo del sector inmobiliario español es un problema para todos estos fondos. Y por eso está bloqueada la ley de vivienda, porque no son actores neutros que saben aprovechar el mercado para forrarse, no, son actores con muchísimo poder político. Javi, ya te están preguntando un montón de cosas en el chat. Vale. No te quiero tener mucho tiempo más y aún quiero que veamos un poquito más la otra de las noticias que tengo aquí, otras tal. Pero sí que han preguntado, han comentado en el chat y tú lo has dicho por encima. A ver si nos puedes resumir, Javi, porque yo estoy un poco perdido además del caso Berlín. ¿Qué está pasando en Berlín? ¿Qué va a pasar en Berlín? ¿Qué es lo que se ha votado? Así muy rápido, Javi, ¿qué es lo que puede ocurrir en Berlín? Porque, oye, estamos hablando de legislaciones, de topar precios, pero ojo lo que están haciendo los berlinenses, ¿no? Cuéntanos. En Berlín han dicho, en un país donde ya estaban los precios de los alquileres regulados, donde
donde los contratos de alquiler son indefinidos, es decir, donde un mercado donde tiene mucho más derechos que los que tenemos aquí en España, donde vivir de alquiler se puede vivir de alquiler de forma digna, pues se han empezado a disparar los precios de los alquileres. Por este proceso que contaba antes, Alemania no se vio afectada por la burbuja de los 2000, pero sí que se ha visto afectada por la financiarización a partir del 2008. Todo este capital especulativo buscando dinero que no encontraba mercados se han metido en el inmobiliario en alemán, ¿no? Y se han disparado los precios de los alquileres, incluso con estas normativas. Dos cosas que han pasado. Uno, una campaña por regular el precio de los alquileres. No es que hayan regulado una regulación propia de Berlín que no limitaba los precios, sino que lo bajaba a los precios de 2013. Es decir, una legislación que bajaba los precios antes para reducir, digamos, las subidas estas del contexto de burbuja que había vivido la ciudad. Se empezó a aplicar la medida, pero el Tribunal Constitucional, por la misma razón que en España, por algo de competencias, ha eliminado esa regulación. Regulaciones que funcionan, que hay campañas mediáticas muy grandes contra ellas, pero que funcionan y que estaban funcionando en Berlín, consiste en bajar los precios. Esto, como política central, esto es lo que teníamos que pensar todas y todos. Ya no vale con lo que se habla, construir vivienda asequible, movilizar vivienda, etcétera. Tenemos que conseguir que los precios no solo no suban, sino que bajen los precios de la vivienda y de los alquileres. Lo segundo, un referéndum para expropiar a aquellos propietarios que tengan más de 2.000 viviendas en propiedad. Es decir, son los grandes propietarios de la ciudad, estamos hablando de unas 240.000 viviendas y se hizo una campaña para expropiarles la vivienda y que las tuviera que comprar el Estado, pero no a precio de mercado, y con eso transformarlas en vivienda pública y social a precios por debajo del mercado. Se pensaban que no iban a llegar a ningún lado, consiguieron todas las firmas necesarias para celebrar el referéndum, les atacaron mediáticamente, etcétera, 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 y en septiembre, el 26 de septiembre del año pasado, se celebró el referéndum y el sí arrasó, con casi 20 puntos de diferencia, con 17 puntos de diferencia. Ahora, bueno, es difícil, es complejo, es un proceso muy difícil, pero lo que vemos es que hay una sociedad muy organizada pidiendo que se expropie a los grandes propietarios, que se bajen los precios de los alquileres y que incluso el SPD, es decir, el Partido Socialdemócrata Alemán, cuando ves los votos que votaron al sí, toda la base del Partido Socialdemócrata Alemán, del SPD, estaba a favor de la regulación. El otro día también el partido se tuvo que posicionar porque la alcaldesa está en contra de la expropiación, dice que hay que buscar otras medidas, etcétera. El otro día el partido se tuvo que posicionar a favor de esta medida y esto es lo que vemos, es que vemos que en este contexto donde la vivienda se convierte en un bien con el que, desde que obtener más rentas que en cualquier otro mercado y un elemento fundamental en la reproducción del capitalismo, vemos que cada vez hay, no solo los conflictos urbanos están más atravesados por los temas de vivienda, sino que cada vez más los problemas dentro de los gobiernos, como vemos en el caso español, también están atravesados por este tipo de políticas. Es decir, el año pasado en Suecia el gobierno casi se cae porque el presidente quería eliminar la regulación del precio de los alquileres sobre nuevas construcciones. Y el partido de izquierdas que le sostiene el gobierno dijo, si esto sigue adelante, vamos a romper el gobierno. Está pasando lo mismo, es decir, dentro de la coalición de Berlín, en el momento en el que el partido, el SPD, los socialdemócratas se bajen del carro de la expropiación, van a tener problemas porque los partidos que le están apoyando, sosteniendo en el gobierno, están a favor de la regulación y han dicho que o hay regulación o hay expropiación o no hay gobierno. Entonces vemos cómo cada vez más este tipo de políticas de vivienda empiezan a ser centrales a la hora de formar gobiernos también, ¿no? Que eso simplemente es un reflejo de la función que está cumpliendo la vivienda en nuestras sociedades ahora mismo. Y por hay eso expropiación no o no hay gobierno, ¿eh? Grandísima frase, ¿eh? Claro, sí, sí, es como... Me ha gustado muchísimo. Sí. Oye, Javi, no te voy a marear mucho más, simplemente quería acabar de mostrarte mi andadura cuando descubrí la palabra inquiocupación, que como hemos visto, Telemadrid era quien se hacía eco de esa noticia, ¿no? De la cacerolada en Móstoles contra la inquiocupación, ¿no? Entonces se me ocurrió poner en Google inquiocupación y Telemadrid directamente. Y como podéis ver aquí, Yolanda, víctima de ocupación, estamos mendigando nuestros derechos, Telemadrid, hace una semana, hace 4 semanas, hace una semana, os he abierto aquí algunos, esto que hablábamos de los nombres de mujer, ¿no? Yolanda, víctima de inquiocupación, 21 de junio, estamos mendigando nuestros derechos, una familia se arruina por unos inquiocupaciones de Móstoles, 3 de junio,
Lola, víctima de la inquiocupación, 26 de mayo. María Luisa, también víctima de la inquiocupación, 18 de mayo. Es decir, solo en el último mes y poco, la Telemadrid, el canal controlado por la señora Ayuso, ha publicado por lo menos unas 10-12 noticias relacionadas con este tema. Nada partidista Telemadrid, ¿verdad, Javi? Sí, sí. Que de noticias sobre este tema no sabía que ya estaba tan rodado, ¿no? Luego sí que es cierto que también cubren un montón de desahucios. Se han hecho muy buenas coberturas también de algunos programas, algunos periodistas de Oye, que no te he traído aquí para que hables bien de Telemadrid, ¿eh? Venga, sigue. Es broma, habla de lo que te quieras. No, que sí, que hay muchos programas y periodistas que luego han hecho coberturas mediáticas muy buenas sobre también los desahucios, el programa de vivienda, etcétera. Claro, igual les dirán que cada vez que sacan uno de estos tienen que sacar 5 de los otros, ¿no? Claro. Sí. Oye, Javi, te voy a dejar ya suelto. Nada, os dejo. Muchas gracias. Que tienes ya la boca esparto, chico, de tanto hablar. Por este rato y nada, que siga muy bien el programa. Un abrazo. Nada, gracias a ti, Javi. Os he mandado, no sé si ha llegado porque ha dado, no sé si os he mandado, sí, os he mandado por el chat el Twitter de Javi para que le sigáis, que como he dicho, últimamente le he visto que está un poco menos adicto. Me ha dejado solo en este mundo de adicción del Twitter. Pero podéis encontrar un montón de hilos, siempre cuelgan un mogollón de información sobre tema vivienda, financiación de la economía, etcétera. Javi, tío. Cuidaos mucho. Un abrazo. Un besazo. Te volveré a traer por aquí, no te preocupes. Perfecto, cuando quieras. Chao, guapo. Bueno, ¿qué os ha parecido, no? ¿Qué os ha parecido este primer invitado que hemos tenido en Economía Cabreada? Javier Gil, mola un montón. No os vayáis, que me queda un poquito, me queda el tweet más cutre de economía de la semana, que al final, hoy no os he traído un meme de economía, pero casi son tan cutres estos tweets que casi nos vale como meme. No vayáis, voy a meter la cortinilla y vamos con los tweets. ¿Qué tal? ¿Os ha gustado entonces la entrevistica que hemos tenido aquí con Javi? ¿Os ha gustado el punto de vista que le hemos intentado dar, sobre todo esto de meter el tema de la ocupación todos los veranos? Pero la verdad es que tener a Javi es un verdadero lujo, porque no solo nos va a hablar desde el tema del punto de vista de la comunicación, sino de todo lo demás, que es una pasada. ¡Ay, espérate, que no lo quiero mostrar todavía! ¡Ay, voy! Vamos con el tuit del día. Cuando pensé en hacer esta sección, dije, no voy a sacar a cualquier pringao. O sea, dije, voy a sacar a gente que mínimo tenga, yo qué sé, 100.000 seguidores, cosas así, ¿no? O sea, como ir a por las cuentas grandes. Uno, porque al final es darle publicidad a gente que no la tiene ni igual se la merece. Y por otro lado, porque tampoco es cuestión de que vayamos a hacer sangre con gente que tiene muy pocos seguidores. Hay que hacer sangre con los que tienen muchos seguidores. Con esos sí. Pero el caso es que este tweet, igual lo habéis visto por ahí, un hilo que se hizo un chaval y se le iba a contestar a todo el mundo. Al final el chaval ha acabado cerrando su cuenta de Twitter. Ha cerrado su cuenta de Twitter. Entonces he decidido que, oye, ya que la ha cerrado, es como que se me permite que podamos como reírnos un poquito de sus tweets, ¿no? Y de tal. Estoy hablando, seguramente igual alguno lo habéis visto, en el tweet más cutre de economía de la semana, del señor Sergio Cano. A ver. Del señor Sergio Cano. Sergio Cano Orihuela hizo un tuit hace un par de días. Como digo, el chaval ha borrado la cuenta, pero por suerte había un montón de gente que había hecho un montón de pantallazos de sus tweets. Entonces, el inversor, efectivamente, dicen por aquí el inversor, supongo, menudo maquinarias. Efectivamente, ya se ha adelantado aquí nuestro compañero, el inversor. Sergio Cano Orihuela ponía este tuit hace unos 4 o 5 días que decía: tras el pago a Hacienda de este 30 de junio y tras haber tenido que pedir prestado a mis padres 1.500 euros para hacer este pago y no ir preso, me queda para vivir todo el mes de julio 91 euros. Desde julio hasta noviembre, todo lo que ahorre será para el segundo pago a Hacienda. ¡Parásitos! ¡Parásitos!
Sergio Cano decía que por una deuda... Veo que M. Calero ya ha ido rápido y ha dicho, ¿ir preso? ¿What the fuck? Exacto, ¿cómo vas a ir preso por 1.500 euros? En España, para que un delito fiscal pueda conllevar penas de cárcel, o sea, para que pase de, ¿cómo se dice?, de falta administrativa, de falta fiscal, a delito, el agujero que tienes que hacer es de 120.000 euros al año. De hecho, es 120.000 euros al año, porque esto justo lo estuve mirando con nuestro rey emérito, ¿no? Que estafó como 100.000 euros al año un año, estafó a Hacienda otros 80.000 otro año, etcétera, y no les contabiliza como delito ni siquiera al rey emérito. Se le iba a pasar por el forro, de todas maneras, ya lo sabemos, pero le podría contar como delito. Pues no, 120.000 euros necesitas defraudar a Hacienda dentro del mismo periodo fiscal para que vayas a juicio y te enfrentes a penas de entre 1 año y 5 años. Que este fantoche diga que por 1.500 euros tenía que ir preso es una puta mentira. Vale, segundo, bueno, lo de los padres, ¿no? O sea, porque luego, como bien han comentado por ahí, el chaval este va de súper inversor. De hecho, esperar, a ver si lo tengo. A ver, lo voy a quitar para ver si lo puedo mostrar. Sí. Este era el perfil del señor Sergio Cano Orihuela, que ahora, como digo, lo ha borrado, ¿no? Que decía, Economist, ya en inglés me encanta, o sea, me encanta. Economist living in Madrid, often in London, in Mallorca. Sí, será cuando te lo paguen tus padres. Into politics, investor, o sea, este es un investor, ojo, cuidado. Travel al personal financial blogger, ¿sabes? O sea, escribe de finanzas este colega. Vale, pues a lo que iba es que el tío este, después de contestar, después de escribir este tweet que os he enseñado primero, ¿no? Hubo una persona que, como muy amablemente, le empezó a escribir y a decirle, le empezó a decir con mucha delicadeza, rollo de, a ver, tío, como que 1.500, como que tal, le empezó a preguntar, oye, como que tal, como que no sé cuánto, como que estás pagando DAS, es IRPF, ¿no? Y el tío dijo, sí, es IRPF, o sea, que son rendimientos del trabajo, no es que el tío sea sacando aquí un montón de rentismo, que tenga un montón de dinero, que tenga acciones en empresas, no, era rendimientos del trabajo. Y le acaban diciendo qué tal. Entonces, el chaval que le estaba contestando, chavala, no recuerdo ahora mismo, ya digo que ha borrado el perfil por completo y entonces no he podido ver el hilo entero. El chaval le dijo que qué raro que hubiera pagado tanto cuando no cobraba tanto o algo así, ¿no? Y entonces, Sergio Cano acaba reconociendo que lo que hace él, dejadme que lo enseñe, es esto. Le decía, ya lo sé, es que es lo que hago siempre. Por eso intento tener un tipo de IRPF bajo mi nómina y por eso lo invierto todo para no dárselo a Hacienda y sacarle rendimiento yo. Y aquí viene lo grandioso. ¡Pero no vi la caída tremenda en los mercados! Pues tío, muy buen inversor no serás si no veías que los mercados iban a ir a la mierda, cuando es que estaba bastante claro que cuando subían los tipos de interés, los mercados que estaban tan inflados se iban a caer. Sobre todo, como ya apuntaban por aquí el señor V. Monraval, cuando tienes toda la cara de cripto, bro, ¿sabes? O sea, cuando claramente lo que has hecho es invertir en criptomonedas. No sé seguro. Bueno, sí que lo sabía seguro porque hubo gente que se molestó en buscar tweets anteriores hablando de criptomonedas y efectivamente el super investor está holdeando con cojones, ¿no? Entonces es muy gracioso. ¿Qué es lo que hace este tipo, no? O sea, ¿qué es lo que explica Sergio Cano? ¿Qué es lo que ha hecho? Ponerte en tu nómina el mínimo tipo de IRPF. O sea, tú le dices a tu empresa que te retenga el 0%. Claro, si tú te retienes el 0%, cuando llegue la declaración de la renta del año siguiente te van a pegar un buen sablazo, te van a pegar la hostia que te mereces que te peguen. O sea, a tu porcentaje de IRPF. ¿Qué hace gente? Porque yo he conocido a gente como esta, ¿eh? Yo he conocido a algunos que hacían esto con los que seáis más viejos en este chat, como yo, los boomers, os acordaréis de la cuenta vivienda, que era aquello que hizo el gobierno para que te pudieras desgravar una parte si ahorrabas dinero para meterlo en una vivienda. Entonces, durante 4 años, si tenías una cuenta, podías meter hasta 9.000 euros al año y te desgravaban un 15%. Yo conocía gente, cuando yo trabajaba en el MAL, que ellos metían, porque tenías que mantener los 9.000 euros hasta 9.000 euros un año, ¿no? Entonces la gente metía 9.000 euros al principio
los sacaba, jugaba a bolsa con ellos y volvía a meter los 9.000 al final, y entonces le decía al Estado que él había tenido una cuenta con 9.000 euros ahorrada, la cuenta vivienda, y entonces se desgravaban el 15%. El Estado les devolvía 1.350 euros por aquellos 9.000 euros. Pues el Sergio, que es un super broker, super investor, decidió hacer esto, bajarse el IRPF, jugárselo todo, absolutamente todo, y ahora que los mercados han caído, seguramente el de criptomonedas, pues no puede pagar a Hacienda y la ha tenido que pedir prestado a sus papis. O sea, Sergio, no es que sea Hacienda unas sabandijas, no es que sean unos miserables, es que tú eres un inversor de mierda y la has cagado hasta el fondo. Y ya casi como meme de economía, por no irnos con Sergio, ha habido gente que ya sabéis que le gusta buscar qué dice la gente en Twitter, y ha encontrado este que me ha hecho muchísima gracia, que podría ser casi como el meme. El 21 de abril del 2020, a las 12:39 de la noche, Sergio Cano dijo: deberíamos dar gracias a poder contar con lecciones tan valiosas como las que imparte Juan Rayo a través de sus redes sociales. Para mí es un genio y le admiro desde hace años. Me alegra enormemente ver cómo cada vez llega más gente mejorando su educación financiera. Pues amigo Sergio, si la educación financiera que te ha dado Juan Rayo es la que te ha llevado a hacer la cagada que acabas de hacer, bravo, bravo por Juan Rayo, de verdad. Obviamente iba a ser seguidor de Rayo. O sea, CryptoBro y seguidor de Rayo. Creo que nadie lo habíais dudado, ¿verdad? Pues nada, amigos, amigas. Voy a ir llegando al final, no sin antes meteros otra vez promo, por supuesto, no vayáis, ahora empiezan a caer la gente. No, os quiero contar qué es lo que tenemos en el canal de Twitch en los próximos días, ¿no? Hoy mismo a las 8, si tuviera un cartelito ya sería la leche, voy a buscaroslo. Hoy mismo a las 8 tenemos a Paula Poz en su programa La Katana, un programa de comunicación política brutalérrimo, que va a tener hoy como invitados especiales a ver que os voy a ver si os puedo compartir pantalla compartir pantalla, esto, permitir, mirad. Hoy tienen un programa especial a las 8 con el diputado Serín Mabbe, con la grandiosa periodista Olga Rodríguez Frutos y con Edith Espinola de la campaña de regularización ya. Este programa, como digo, va sobre comunicación política, estarán hablando sobre OTAN, seguridad y racismo, sobre todo en el discurso, el marco teórico, marco político que se crea alrededor. El martes tenemos doblete, el martes tenemos a La Quilombera, ya sabéis, a las compañeras que hacen las noticias con un enfoque antirracista, o sea, un enfoque a la actualidad desde el antirracismo. La Quilombera, la semana pasada lo tuvimos el lunes a las 9, pero estamos probando todo tipo de horarios. Esta semana será el martes a las 8. Luego el martes a las 9 tenemos Tropezar es de hombres, el programa sobre nuevas masculinidades con Lionel Delgado. El miércoles a las 5 se estrena Ecologistas en Acción con su programa, creo que al final le van a llamar, todavía estaban dudando, pero creo que va a llamar Ecolopeta, no sé muy bien cómo pronunciarlo. Y el jueves que viene me tendréis otra vez por aquí, Economía Cabreada, aunque el jueves que viene creo que tengo día libre, pero bueno, ya veremos. Si no vengo os lo cuento por redes sociales, pero seguramente me tengáis por aquí. Nada más, amigos, amigas, recordad, El Salto se financia gracias a vosotros, a vosotras. Recordad, si tenéis Amazon Premium, podéis darnos ahí un poquito de dinero, que se lo quitáis al señor JB, voy a llamarle JB a partir de ahora para no decir su nombre, no sea que el algoritmo me busque. Podéis suscribiros al Salto, podéis suscribiros 2 meses gratis, podéis entrar en el sorteo de 10 Satisfyers, si os suscribís en las próximas semanas. El jueves que viene me tenéis por aquí, Economía Cabreada. Muchísimas gracias, muchísimos besitos a todos los que habéis estado en el chat dándolo todo, hablando, comentando, etcétera. Yago, algún día molaría hablar de la teoría monetaria moderna. Algún día hablaremos de la teoría monetaria moderna. Que además tengo a Edu Garzón ahí en cola, que llevo también persiguiéndolo un par de semanas y no podía. Hablaremos de la teoría monetaria moderna. De mandarme más temitas, ¿eh? Y el programa sobre medios de CryptoBros
también lo tenemos pendiente. Oye, que un besazo, que os quiero mucho, que nos vemos el próximo día. Economía Cabreada, Yago Álvarez, chao, chao.